Bien, un día más en la Argentina de Javier Milei. Ahora cuando pasen las fiestas vamos a ver una nueva tanda de cierres de comercios, porque es lógico, el que estaba mal y vendía algún producto o un alimento, un regalo, ropa, ibas a guardar hasta la temporada más alta de ventas, que es la previa a Navidad, Año Nuevo, hasta Reyes incluso, pero luego viene el bajón. Y el que llegó hasta ahí y no pudo remontar, probablemente decida cerrar antes que afrontar ese bajón. Luego vendrá el final de la temporada y con ese un nuevo shock de cierres. Porque obviamente el que tiene algún tipo de negocio que se activa con la temporada turística, un hotel, un restaurante y demás, va a aguantar hasta febrero, hasta marzo, para ver si puede salvar ese negocio. Pero si no puede, si la temporada no es buena, no va a esperar un año más, porque ya no es la primera temporada que no es buena. Lo cierto es que llegaremos al 9 de enero, Toto va a sacar los dólares de algún lado, va a pagarle a los acreedores, aunque tenga que meterle la mano en el bolsillo de los argentinos, le van a decir, bajaron las reservas netas, están negativas, pero básicamente es meterle la mano en el bolsillo a los argentinos, porque esa es su prioridad, pagar esa deuda. Eso es exactamente lo que votamos. Para todo lo demás, para los comercios, para los trabajadores, para la educación, para la ciencia, para la salud, va a seguir sin haber plata, porque evidentemente para este gobierno hay urgencias y urgencias. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo van? Buen día. Buenos días. Nico, ¿cómo le va? Fernando Alonso, una duda me carcome. ¿Toto Caputo va a poder pasar el 31 de la noche tranquilo, en paz, va a poder relajarse? Tengo novedades. ¿Tenés novedades? Tengo novedades porque hoy salió publicado en el boletín oficial una norma que dispone un canje de deuda entre el Tesoro y el Banco Central. ¿Cómo es eso? A ver, el Banco Central, esto de que el Banco Central dejó de financiar al Tesoro es uno de los versos más libertarios, ¿no? Entonces, el Banco Central tiene un montón de bonos del Tesoro argentino. Se los van a cambiar las que corresponden a las emisiones en serie, es decir, actualizados por inflación, que tenían vencimiento en diciembre de 2027 y en junio de 2028, es decir, bonos muy largos que estaban en stock del Banco Central, se los van a cambiar por bonos AL35 y AE38. ¿Qué son estos bonos? Estos bonos son bonos de los que se conoce como la deuda externa, pues son bonos emitidos en dólares que tienen cotización en los mercados. ¿Por qué lo hacen? No está en la norma que publicó en el oficial. No salió en el boletín oficial esa parte del por qué. No, el por qué no está. Habla de operaciones financieras, de despejar. Hay en pantalla los que nos pueden ver por streaming o por alguno de los canales que transmiten al Destape, algunos de las empresas de cable que transmiten al Destape, están las cifras que va a recibir el Banco Central. 6.000 millones de dólares en AL35 y 3.000 millones de dólares en AE38. Estos bonos, se supone, son los que van a entregar como garantía para recibir el famoso repo. Este crédito puente que entrega un sindicato de bancos, y elijo la palabra, sindicato de bancos, porque les debe molestar mucho hablar de sindicato de bancos, ¿viste? La palabra los debe poner nerviosos, pero se trata de eso, se trata de un sindicato de bancos liderado por el JP Morgan, donde está el Santander, donde está el Citibank y donde está el Morgan Stanley, que le van a prestar, se estima, 3.000 millones de dólares. Van a dar una garantía de 9.000 millones a cambio de un préstamo de 3.000 millones. Digamos, no tenemos la certeza de que sea todo aplicado, pero te diría que eso es una parte de la garantía. Ah, no. No toda. Tenemos que ir yendo nosotros a reportarnos también. Te diría ¿así? que eso es una parte de la garantía, porque las garantías tienen que ver con la cotización de los bonos en el mercado secundario, tienen que ver con quién cobra, por ejemplo, los intereses de estos bonos, porque estos bonos, el 9 de enero, también van a pagar intereses. ¿Y quién se va a quedar con la renta de esos intereses que entregaste en garantía? ¿Se los quedan los bancos o se los queda el Banco Central, que seguiría siendo el dueño titular, claro, de eso? O sea, así que esto es una parte. Yo digo una parte porque
en uno de los repos, el primer repo, los bancos le obligaron a destinar parte de los recursos que le prestaban, ¿te acordás? Le prestaron $1.000 millones de dólares, le obligaron a destinar $200 millones de dólares a comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos y dejárselos en garantía. Así que no sabemos cómo puede ser esta operación financiera. Probablemente nunca lo sepamos, además, con la opacidad con la que se maneja. Te van a dar algún número grueso de la operación, como lo hicieron en aquella oportunidad, pero ningún dato fino. Te hago una pregunta antes de seguir, porque los repos, supuestamente como característica, tienen que son préstamos de corto plazo. ¿Cuándo vence? ¿Y qué pasó con el que se tomó hace un año, en enero del año pasado? ¿Ya venció, se devolvió, no? Van a ser repos distintos. Los que tomó el año pasado, los tomó el Banco Central para reforzar las reservas internacionales. Bien. En este caso lo va a volver a tomar el Banco Central porque los bancos no le interesa que el acreedor sea el tesoro, quieren que el acreedor sea el Banco Central, entonces lo va a tomar el Banco Central y le va a vender los dólares al Tesoro. Pero el banco dice, mira, vos tenés un vencimiento en julio, el 9 de julio tenés un vencimiento de la misma dimensión de este que no podés pagar, por lo tanto a mí me la devolvés antes. Va a ser un crédito extremadamente corto. Se habla de entre 3 y 5 meses, como mucho. Te imaginás que no puede exceder el vencimiento de julio, porque si no, estaría superponiendo vencimientos. Así que se habla de que es un vencimiento a muy corto plazo, con garantías que se creía que iban a ser acciones, o los bancos pidieron en algún momento las acciones del FGS. Se había hablado de las acciones de YPF, pero como las acciones de YPF están en medio de una disputa legal, tampoco les interesa meterse en esa disputa legal, dijeron preferimos las acciones. El gobierno no quiere entregar acciones Igual, del perdón, FGS. esas son consideraciones de gente que piensa que va a tener que ejecutar la garantía. Si no, no te importa tanto que sea realmente el activo. Lo que te importa es el valor, porque es algo más simbólico que otra cosa. Sí, marcan las dudas también, ¿no? Yo creo que marcan las dudas, ¿no? Decir, marca, a ver, ¿cuánto te voy a sacar? ¿Cuánto te voy a sacar? Si vos vas al mercado... ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Claro, si vos vas al mercado, pagás 15%. Entonces, yo te voy a cobrar una tasa que va a estar ahí disfrazada en toda la operación, pero la tasa va a ser esa. La tasa del repo te van a informar una tasa de 8%, pero cuando vos leas la letra fina, cuánto te quedó limpio de los 3.000 millones, cuánto tuviste que poner de garantía, quién se queda con la renta de la garantía, quién puede operar contra esos títulos en el mercado secundario, ¿cómo? La cuenta final te va a dar que es lo mismo que salir a emitir en los mercados internacionales, así como le cobraron 9,47% por la colocación en el mercado local, ningún crédito repo va a bajar de esos valores. Pero Este es el repo que iba a ser de 20.000, después iba a ser de 7.000 y ahora termina siendo de 3.000. Iba a ser de 20.000 antes de las elecciones. ¿Viste cómo son las campañas electorales? Todo se ve más lindo. claro. Después Caputo dijo, nunca hablamos de 20.000. Claro. Estaba el archivo. Estaba el Televín ahí, todo perfecto, pero bueno. Ahora, ¿por qué no salen los mercados internacionales? Es exactamente lo que dijo Melconian. No salís a los mercados internacionales porque la tasa que te quieren cobrar no estás dispuesto a convalidarla. Sí, hoy Argentina podría salir a los mercados internacionales, tener una tasa de 12%, 13%. Si vos salís con esa tasa, la señal que le envías al mercado es de default. Ah, Claro. ok. Sí, no es ni siquiera que es una mala o perniciosa operación financiera para el Estado, sino que la lectura de esa tasa es Argentina está pagando una tasa de default. Salís y al otro día se desploma el precio de los bonos. Y sí, ya claramente el mercado está diciendo vos no tenés capacidad de repago si estás dispuesto a pagar esta tasa. Que fue lo que le fue pasando a Menem y después a De la Rúa. Cada vez le subían un punto más la tasa de default hasta que terminó. 26, año 26 y año 27. ¿En cada uno de los vencimientos de deuda en dólares vamos a estar en esta situación? Vas a estar en esta situación mientras no cumplas con lo que firmaste. El gobierno argentino firmó con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo que incluye la acumulación de reservas internacionales.
Mientras vos no cumplas esa parte del acuerdo, Y no hay acumulación de reservas si no tocas el tipo de cambio. no hay acumulación de reservas básicamente si no salís a comprar divisas en el mercado de cambio y estás dispuesto a convalidar un precio más alto. ¿Devaluación o acercarte al default? Vivís así desde el primer día de gestión de Javier Milei. Claro, lo que Estás- Desde pasa- mayo del 18, te Claro, diría sí, que sí. vivimos Claro, así. lo que pasa es que la pueden seguir llevando así, como decía Pero es Nico, la pueden distinto, seguir llevando. no es desde el 18, durante la administración de Alberto Fernández, vos no pasabas por esta porque vos sabías que no tenías capacidad de ir al mercado. Entonces, vos sabías que los dólares iban a salir del Banco Central y el Tesoro le iba a poner una letra contra esos dólares. Entonces, vos sabías que eso ya era así, ese esquema era así. El que compraba los dólares era el Banco Central y se los pasaba al Tesoro. En el esquema que te plantea Milei, acceder a los dólares del Banco Central es una pésima señal. Es una señal de debilitamiento de la balanza, del balance del Banco Central, por lo tanto el mercado leería que no tiene respaldo la emisión. Esas estupideces, perdón, la definición técnica, monetaristas a las que le gusta adherir a los libertarios. Ahora, te vuelvo a la frazada corta que planteaba Gaby hace un rato, de bueno, o comprás reservas y por lo tanto de alguna manera soltás un poco el precio del dólar, o seguís en esta constricción que no sabés cuánto puede durar, porque te va a durar mientras te aparezcan estos parches, que cada vez son más escasos y tenés menos fuentes a las que buscar. Pienso, vos decís, un préstamo que va a vencer en mayo, más o menos junio, ¿eso no le va a meter más presión a la cosecha gruesa y el campo no va a tener una herramienta más para pedirte que le valides un precio de cosecha mucho más alto, por ejemplo? Digo, pensando en términos de bajar la inflación, que es lo que este Se miran gobierno entre se ellos, pone. ¿viste? Es decir- Los especialistas en economía se miran como diciendo... Es que para mí esas presiones ¿qué hacemos? llegan antes que Llegan junio. antes. Llegan mucho antes que junio. Llegan en febrero o marzo como llegaron el año pasado. Vos tuviste un quiebre con la decisión de Bessent de no viajar a Buenos Aires. Eso fue un punto de quiebre en la relación de Argentina con los mercados, en esa construcción que se estaba haciendo de la ilusión de que vos podías volver a los mercados. Cuando Estados Unidos anuncia que Bessent no viene a la Argentina, lo que está diciendo es, señores, ustedes no están cumpliendo parte del acuerdo que firmaron. Y esa parte del acuerdo es esta gruesa que tiene que ver con la acumulación de reservas. Es significativo que el Congreso aprobó el presupuesto y la inocencia fiscal y no hubo ningún boom de alegría en los mercados, ¿no? No pasó nada. O sea que lo venimos charlando con Cande porque la inocencia fiscal, que es un instrumento con el cual el gobierno quiere que la gente lleve dólares a los bancos y que los bancos con esos dólares les compren bonos al Tesoro, a los bancos no les gusta. Y por más que el Banco Nación salga primero anunciando que recibe los dólares y después aclarando de que no los recibe, de que bueno, que te puede dar a orientación, los bancos van a seguir guiándose primero por las normas del Banco Central. Y la norma del Banco Central es muy clara, dice, conozca a su cliente. Y el conozca a su cliente es una regla que existe en Argentina y en el mundo. Sí, ningún banco en ningún lugar de Occidente opera fuera de esa regla. La regla además, es conozca a su cliente. Me imagino yo que, digo, la gente de Santander en España, la gente del HSBC, la gente de cada banco, de sus matrices, no deben estar contentas No. que sus bancos en Argentina, sus sucursales en Argentina, No lo van a pasen por permitir. arriba de las regulaciones del GAFI, de las No lo van a regulaciones permitir. de... Porque si vos tenés una investigación de lavado de dinero que involucre al Santander en Argentina, es un riesgo reputacional para el Santander de España Bueno, y no están ayer dispuestos a pagarlo. hubo un título de Infobae, después de que salió el tuit de Caputo, no recuerdo quién era el periodista, hablando en off the record con los responsables de los bancos privados, y el título era "Cumplimos leyes, no tweets", ¿no? Es decir, no van a aceptar... Pero, es que eso también tiene un asterisco, porque vos decís cumplir la ley de inocencia fiscal. Que ni siquiera está promulgada de todas formas. Pero ponele que desde la semana que viene, sí. Después de que se promulgue la inocencia fiscal, el Banco Central tendría que dar marcha atrás con todas las regulaciones macroprudenciales que están acordadas a nivel internacional. Claro.
Y no lo va a hacer el Banco Porque No lo va a eso- hacer por eso para dice no- que van a No esperar. lo va a hacer, no lo va a hacer. Que exponerse van a esperar ante la los organismos reglamentación, internacionales. ¿no? A ver si Sí. en la reglamentación sale Pero además algo de todo esto. la misma ley además da un plazo de 6 meses para adecuarse. O sea que la idea de Caputo de el lunes a la mañana estén todos recibiendo dólares era impracticable desde el principio. Y después la otra pregunta, y ahora en un segundo vamos a repasar, porque habló Paso, el ex titular de Arca, que es alguien del riñón de ese equipo. Igual, perdón. Pero Sí, la otra adelante. pregunta es, ¿hay del otro lado una fila de gente dispuesta a ir corriendo al banco a depositar sus dólares? Bueno, ese es un punto, pero también muchos contadores, que son quienes asesoran al fin y al cabo a esas personas que tienen flujos informales, ya sea porque tienen parte de su negocio en la informalidad, ya sea porque viene de negocios ilícitos, porque hay que entender eso, este es un blanqueo especialmente para los flujos ilícitos. No estamos hablando de dólares bajo el colchón, no estamos hablando del canuto que te armaste con lo que te sobró de un sueldo, no. Estamos hablando de gente que produce todos los meses plata en negro, Barrani 100%. Puede salir de actividades legales o puede salir de actividades ilegales. Lo que dicen los contadores es, no está clara la norma, porque no tenés solo la ARCA como controlador, tenés también a la UIF. ¿Cómo va a actuar la UIF? ¿Hay una reglamentación clara sobre esto? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con los distintos bancos, no solo con el Banco Nación? ¿Y qué es lo que pasa si hay un cambio de régimen político y vos de repente tenés un montón de información que antes no tenías y podés empezar a hacer preguntas también? Ujú, totalmente. Gaby, ¿qué ibas a...? No, justamente que sí, ante el cambio de un régimen político puede haber problemas para aquellos que estén depositando hoy. Ahora, si el Estado no quiere perseguirte, no te va a perseguir, más allá de lo que digan las leyes, ¿no? Ujú. Mira, hay dos cositas. Durante la administración de Mauricio Macri se aprobaron las famosas SAS. Sí. Eran unas sociedades, la forma de crear una empresa con bajas Sí. regulaciones. Fueron todas utilizadas, o por lo menos cada vez que se descubre una actividad ilegal, hay detrás una SAS. No una SRL, no una sociedad anónima, hay una SAS. Están ahora todos los grandes medios siguiendo toda la investigación de la AFA, de si hay o no hay ruta del dinero y todo. ¿Qué hay detrás de todo eso? Todas las casas de cambios que se abrieron bajo la regulación de Sturzenegger como presidente del Banco Central. Es decir, cada vez que estos tipos tiran abajo regulaciones, están abriendo el camino a las actividades ilegales. Lo hicieron con la SAS, lo hicieron con la desregulación de la apertura de casas de cambio de Sturzenegger como presidente del Banco Central y lo están generando ahora con esta ley de presunción de inocencia fiscal. El que tenía algunos dólares no declarados, ya los blanqueó. ¿Cuándo fue el blanqueo? No, bueno, El pero año hay pasado. dólares en Argentina ilegales, tenemos todo, ¿no? El año pasado, no, El pero año- es importante lo que dice, porque el que tenía un stock y que necesitaba comprarse un auto, una casa, porque convengamos que si uno se quiere comprar un electrodoméstico, cambia los dólares y se compra un electrodoméstico y nadie le pregunta nada. El que quería comprarse algo donde hay un registro y por ende necesita tener formalizado ese dinero, ya lo hizo. Sí. Y aparte Igual- fue un montón, fue muy exitoso. ¿Cuánto fueron? muy 25.000 millones. 25.000 millones de Vos dólares. vas ¿Ya lo hizo o no lo va a hacer nunca porque no confía O en lo va a tener hacer la plata? marginalmente porque ahora quiere comprarse un departamento, porque ahora quiere comprarse un auto. Pero Ahora no ya en están el buscando volumen de antes. otros dólares. Es lo No que están dice- buscando es lo que los dice Kant, dólares. están buscando el flujo. Claro. No Ok, el stock. claro. Están Vos buscando el vas flujo. yendo a lo del canuto, ¿no? Que así hasta lo presentó Milei. Vos vas a una concesionaria a comprarte un auto Sí. y ellos te ofrecen todos los mecanismos necesarios para que vos puedas poner los dólares sin que nadie se entere. Hoy en día decís. Sí, Sí, sí. ya existe Pero eso. pasa algo parecido a lo que pasa con la reforma laboral. No viene tanto a imponer nuevas modalidades, sino a legalizar modalidades irregulares que ahora estaban funcionando en gris o en negro y pasan a estar legalizadas. Me parece que es más una cuestión así que va a aparecer algo nuevo que, Sí, que ahora no había. con lo del flujo quizás que sí es algo nuevo. Lo del flujo es nuevo. Sí, Claro. sí, pero eso es pensado. Debe digo, haber formas, sí, los que pensá, quieren blanquear, ¿quién blanquear. presentó está claro, la ley? pero digo, ¿Quién es- presentó la Expert. ley? La escribió Expert. La escribió Claro. La escribió Expert, claro. Claramente el tipo que estaba preparando el terreno del blanqueo La de escribió guita Expert ilegal. y la votó Villaverde. Está el voto de Villaverde, buscás el acta y votó a favor Lorena Villaverde. Bueno, parece casi remanido, pero imagínense si un gobierno de otro color hubiera dicho algo similar. Ahora, ¿no es así cierto? todo, no les entra la guita que necesita que les entre, Sí, ¿no? igual. Es- No, por ahora no Es necesitan entrar. que Es que yo creo que mientras esté este precio, no importa cuánta entre, siempre va a salir más. Claro. ¿No? Es un poco Ah, eso. bueno, pero- es la explicación pero- que daba Caputo, decía, no, nosotros compramos un montón de dólares, lo que pasa es que no acumulamos reserva. Esa es la fuga. Claro, claramente. Que es el negocio de Caputo. Está para escucharlo a Caputo. Vamos primero con Paso, si te parece, que es de ahora
de hace un ratito nada más, porque explica un poco cómo ven todo desde ese ámbito. Paso la parte de Anker también, ¿no? Junto con Caputo y con Basile, y fue después el jefe de Arca. ¿Fue durante un secretario año. de Hacienda o no? Sí, No, de secretario Arca. No, fue primero secretario de Hacienda fue y luego... secretario de Hacienda, después fue al Arca y... Es del círculo íntimo de Caputo. Así es, totalmente. Vamos a escucharlo, habló hace un ratito nada más. Hoy uno tiene la posibilidad, aprobada la ley, si se adhiere al régimen simplificado de ganancias, de exteriorizar y hacer depósitos en el banco, está bien, hasta las sumas de 10.000 millones de pesos sin que exista un delito precedente de evasión tributaria. Con lo cual, no hay riesgo para las personas que hagan depósitos en el banco, siempre y cuando ese dinero no haya sido habido por delitos graves, como narcotráfico, terrorismo, corrupción, robo. Eso el banco no lo sabe. El banco no lo sabe. Pero te quería, para poner en contexto, me parece muy importante, en la última revisión del Fondo Monetario Internacional, Pueden poner un cartel en la el puerta fondo del banco que fue dice no se aceptan narcos. Entonces, claro. bueno, ya está, listo. Dice que la aplicación de las medidas regulares que se usan en todos los países, en la Argentina, tienen que ser consideradas. ¿Por qué? Porque la gente, al haber tenido tantas restricciones del acceso al tipo de cambio, haberse protegido para la inflación, haberse tenido tantas restricciones para operar de manera comercial, utilizó los dólares como forma de ahorro. Con lo cual, los Eso tiene depósitos que ver se con hagan lo que plantea en Alcalde dólares en la República recurrentemente, Argentina, lo que teniendo en el cuenta que FMI entre le dijo a la 7 y 10 Argentina bases es monetarias aceptamos un están blanqueo fuera del sistema stock y que tienen viene de esas la épocas sensibilidad. turbias, difíciles, de Era culpa de cepo, los Cuca. de la culpa de los Cuca. Pero esta gente está hablando del flujo. Y el flujo en esta economía normalizada de Javier Milei no viene del argentino que se protegió de la inflación, sino viene de una actividad ilegal. Dos cuestiones. Hacen hablar a Paso porque el nuevo titular de Arca no está en condiciones, ¿no? De demostrarse, Vázquez. Vázquez, vos Como decís que porque no le es van a preguntar por... No es presentable, ¿no? Y no. Y habla el ex titular de Arca. A mí también me Raro. llamó la atención que hable él. ¿Por qué habla Sí, él? ya Si está, dejó el renunció. cargo. Sí, ¿en condición de qué está hablando? Por ahí es asesor monotributista. Sí, bueno, nos podemos enterar en Tiene una algunos días. consultora. Sí. La otra cuestión, para que lo expliquen ustedes, ¿cómo es esto de inscribirse en el régimen simplificado de ganancia? ¿Qué implica? Bueno, vos cuando te sumás a un blanqueo implica un registro, ¿no? Vos te sumás a decir, bueno, voy a blanquear cierto dinero, cierto capital. El año pasado eso involucraba también la generación de estas cuentas especiales en los bancos. Un dato no menor de ese blanqueo es que se creía que eso iba a generar un boom de inversiones, un boom de consumo. No sucedió, digo, mucha gente usó ese blanqueo, por ahí sí, para comprar algo en el sector inmobiliario, algún auto, pero no se vio ese boom. Pero sí es un registro. La gracia de un blanqueo, o la parte positiva, si se quiere, de un blanqueo, es empezar a registrar a lo que no tenías registrado antes. Entonces, si vos cumplís cierto piso patrimonial, bueno, tenés que empezar a pagar bienes personales, por ejemplo. Digo, empezás a estar en la base de datos de Arca y por ende en la base de datos de los contribuyentes. El punto Fíjate. entonces es, básicamente digo, más allá del detalle de la letra chica, es que hay una desesperación por rascar dólares de donde sea. Sí. Ese sería, digamos, el mensaje de Es fondo. que el blanqueo del año pasado permitió que en el sistema financiero haya depósitos por 35.000 millones de dólares, ¿no? Dólar más, dólar menos está en ese nivel. Eso hace que los bancos tengan liquidez para darle préstamos en dólares a las empresas. Las empresas esos dólares que toman los venden en el mercado de cambio y financian la dolarización de ahorristas o la salida de capitales. El gobierno lo que quiere es que en vez de 35.000 tenga 50.000 millones de dólares depositados en los bancos y que los bancos puedan usar esos dólares para comprar bonos que emita el Tesoro y financiarse. Por eso Caputo dice, no queremos volver a Wall Street, nos conformamos con agarrar los dólares que están dentro de la Argentina, pero le está costando más de lo que esperaban. Y esa idea de que los bancos vuelvan a prestarle a la gente en vez de prestarle al Estado, ya ¿Para qué? fue abandonada. Sí, a ver, ¿Para qué? hay, Qué fuerte que lo digas así. No, pero es muy interesante. Hoy hay un tuit de Juancito Nieve, Sí. donde está cómo creció la incobrabilidad de los créditos
desde que se disparó la tasa de interés por la inoperancia de las autoridades monetarias. Y vos te das cuenta de que no puedes vivir en una economía. ¿Qué crédito va a haber? ¿Qué incentivo tiene hoy el banco a darte un crédito cuando lo que le está creciendo es la incobrabilidad? 7,4, ¿no? La irregularidad en los créditos, que es récord. Récord. Y 9% llegó. Bueno, vos sabés que ayer justo tuve que ir a hacer un trámite al banco y mientras esperaba escuchaba el diálogo que tenía un cliente en uno de esos box de atención con alguien del banco. Y el tipo le contaba que estaba viendo cómo carajo hacía para refinanciar una deuda que tenía, que por lo que contaba, en un principio era una deuda de 8 palos con la tarjeta, y sumado a otros créditos que había sacado en el propio banco, le explicaba a la mujer que lo atendía, esa deuda de 8 palos ya no existía como tal, porque todo eso se había acumulado en una deuda nueva, consolidado, y se la habían refinanciado, y era una deuda de 18 millones de pesos. Y el tipo, que se lo veía muy preocupado, le contaba que él había sido, hacía 20 años, empleado bancario, y que hoy le tocaba estar del otro lado del mostrador, y le contaba que en su momento, cuando él era empleado bancario, los bancos le ofrecían a sus clientes planes de refinanciación. Él le preguntaba si podía pagarlo en 2 o 3 cuotas. Y la mujer que lo atendía le decía, mira, eso fue en su momento pudo haber sido, pero hoy tenemos la mora por las nubes, entonces ya no ofrecemos refinanciación, ya no ofrecemos cuotas, y en tu caso además ya se refinanció, y este monto que vos tenés que pagar es el monto refinanciado, le decía, y no hay refinanciación sobre una refinanciación. Y el tipo decía, bueno, voy a ver si puedo, estoy vendiendo un fondo de comercio para poder pagarlo. Y ni siquiera le podían dar 2 o 3 cuotas para pagar esos 18 palos. Quiero hacer una mención acá en contra de los bancos, pero en realidad cuando vos pasás, no va a gustar lo que voy a contar, pero cuando vos pasás a incobrable, digamos, si él no paga esa deuda de 18 palos... Sí. El banco lo va a catalogar como incobrable y lo va a pasar a un estudio jurídico. Ahí sabes cómo te empiezan a ofrecer planes de financiación, y podés empezar a separar. Deuda, ¿no? Necesariamente, porque vos podés pedir justamente que te separen el capital de los intereses y empezar a negociar con la otra parte. Le venden a ese estudio el derecho a cobro. Exacto. Y se lo vende por mucho menos. Lo que pasa es que vos no volvés a un margen sistema financiero, no volvés a sacar una tarjeta de crédito, Claro. no volvés a Pero abrir vos vas a una vender cuenta. un fondo de comercio porque el banco No. quiere que pagues 18 palos de una. Igual No, sabés chicos. con quién te vas a poder endeudar ese tipo, con las aplicaciones, ¿no? Claro. Es que las aplicaciones van a ver que vos estás en el veraz y no vas Pero a tener- Y entonces las van a recurrir al aplicaciones- prestamista del barrio. Claro. Pero las Eso es lo que aplicaciones pasa. con los intereses que cobran, te diría que se cubren. Saben que tienen un porcentaje que es incobrable, ¿no? Sí, claro, claramente cuanto más alto es el interés que te cobra, están asumiendo de que tiene más nivel de incobrabilidad. Está en 20% la mora en las apps. En las APP. Sí. 20% de mora es una barbaridad. número- 20% es una de cada 5 personas que sacó un préstamo en una billetera virtual, no lo está pudiendo pagar. Es una situación ¿Es el 20% muy de los delicada. usuarios o es el 20% De los que de- pidieron de los que préstamos. pidieron Ah, no es el 20% del capital. No, es el 20% de las personas que personas, ok. tomaron un préstamo, no lo pueden pagar. Ahora, es muy común tomar préstamos en estas aplicaciones porque muchas veces es una compra que te ofrece hacer en cuotas y eso implícitamente involucra un préstamo, obviamente, pero no siempre queda claro. Y también Y es a estamos un en un solo nivel. clic, no es distinto Es a que un cuando solo lo clic. sacás Te en lo un ofrecen banco. todo el tiempo, ¿no? Total. Es como que te ofrecen Y todo. acá No, pero además, me parece ¿sabés? importante también hablar de una dimensión que siempre nos olvidamos, que tiene que ver con la salud mental, la angustia que está generando este proceso de endeudamiento de las personas, de las familias, de la morosidad. Acá en el chat uno decía, yo tenía una deuda de 5 y ahora debo 8 millones para enero. Y acá a mí me parece importante porque es un dato que tiene que ver con la defensa del consumidor y con los derechos que tienen los consumidores en relación a los bancos. Digo, el banco no te puede obligar a pagar 8 millones de un mes para el otro y vos tenés derecho a pedir cuánto de esa deuda es el capital, cuánto de esa deuda son los intereses que te están sumando por la refinanciación de la deuda, y hay también una responsabilidad del acreedor, en este caso de los bancos, a quienes le dan las deudas. Entonces hay una responsabilidad compartida en ese proceso de endeudamiento y no se desvivan por pagar una deuda. Hay otras herramientas y claro. los procesos, por más que sea el veraz, en 5 años se te borra. Entonces, Está bueno eso. dimensionemos. Explica bien, digo, cómo es el proceso una vez que entra en la imposibilidad de pagar. Porque hay mucha gente, a ver,
Tener una deuda es algo serio, es importante. No tener duerme. deuda. El que tiene una deuda pero, así no pero duerme. te hace mal a la salud tener una deuda. Entonces, Completamente. entenderla mejor y cuáles son las consecuencias reales y cómo Sí. funciona puede traer algún tipo de certeza, no digo alivio, pero sí certeza Sí. a esa cabeza que maquina. Así que está bueno, explícalo, Cande. Sí, traigo el dato general. El Banco Central dijo, en promedio, las personas tienen un 140% de endeudamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitas más o menos un sueldo y medio para poder cubrir tus deudas. O sea, vos podés dejar de existir un mes y medio y recién ahí ponerte en andas sobre tus deudas. Deudas que crecieron muchísimo porque el año pasado hubo una disparada en la tasa de interés. Este año, perdón, ya estoy en el 2026. En el 2025 hubo una disparada en las tasas de interés, entonces quien pagó el mínimo de la tarjeta, quien se adeudó unas cuotas de un préstamo personal, de repente se le disparó esa deuda. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Los bancos te van a insistir para que pagues. Te van a hacer crecer la deuda muchísimo porque te van a cobrar intereses que no están regulados hoy en día por el Banco Central. Una vez que vos pases en la categoría de un Excel, pensémoslo, de deudor a incobrable, lo que hacen los bancos es venderle eso a Un estudio jurídico. estudios jurídicos, estudios de abogados, que lo que hacen es presionarte para que vos pagues. Sería la versión doméstica de un fondo buitre, digamos, ¿no? Exactamente. Compra una deuda por mucho menos de lo que vale y después te presiona hasta cobrar todo. Exactamente. Y esos son, como dice el Tano, los que te acosan. Los que te acosan, que te llaman a vos, que A tus llaman a tus familiares. familiares, que llaman a todo tu entorno, que eso tampoco es legal, Sí. porque te están acosando para que vos pagues Si hacen una eso, deuda. tenés que llamar al estudio jurídico, decir que paren de hacerlo, Sí. porque si no los denunciás, porque no es legal. Y Que que llamen te a tu pasen- tío, que llamen a Exacto. tu... No es legal. Y si te llaman de un familiar, decirle, mirá, yo no tengo nada que ver con esto, no me llames nunca más, y cortás el teléfono, no tenés ninguna obligación de bancarte que un estudio jurídico te apriete a vos, ni a vos si sos el deudor, ni a vos si sos familiar de un deudor. Así es. Y en ese momento, vos, con toda la serenidad del mundo que no te permite ver que vos estás siendo acosado por un estudio jurídico, le pedís el detalle de la deuda. Y en el detalle de la deuda te tienen que dar el capital y los intereses. Te lo tienen que dividir, sí o sí. Y ahí empieza la negociación de decir, bueno, yo puedo pagar el capital, lo puedo pagar en 6 cuotas, lo puedo pagar en 9 cuotas. Como vos estás como incobrable, estás en una situación mucho más beneficiosa para negociar porque ellos quieren que pagues. Digo, vos eso- podrías no pagar. Todo tiene su riesgo, ¿no? Porque si el estudio de abogado ve que vos tenés una propiedad, Claro. va a intentar cobrarse con la propiedad. Depende Pero, de Si Fer, tenés digamos un todo. negocio, va a intentar cobrarse con es decir, no Pero- es que automáticamente el estudio jurídico te cobra lo mínimo. Tenés que tener el riesgo, tenés que saber de que... Está bien, Fer, pero si vos debes 2 palos, no te van a hacer un juicio por 2 palos para... No, seguramente. Digo, también dimensionemos las cosas. Obviamente, si vos debes Pero si vos 30 debes 18 palos, y millones, bueno, por ahí como va a estaba- accionar Si judicialmente. vos debes 18 millones, como estaba Son haciendo $12.000, no creo que te ejecuten una propiedad por 12.000. los abogados. También depende si tenés o no tenés propiedades a tu nombre. Sí, Bueno, un claro. montón de cuestiones, pero que necesariamente podés asesorarte también con la Defensoría del Pueblo. Digo, hay ciertas herramientas que tenés que parecen un poco que no son tan mencionadas porque obviamente todo esto lo detestan los bancos, Pero, que quieren que pagues al día, ¿no? Claramente. Les diría que es un tema, quizás uno de los temas más grandes de esta crisis en particular. Me parece que va a ir creciendo en el año 26, en el año 27. Vamos a ir viendo cómo esa mora va creciendo y de alguna forma tiene que surgir ahí un grupo de gente, todavía no es tan visible, ¿viste? No hay un grupo de personas reclamando por... Como los créditos Pero, UBA. decimos. ¿Se puede poner la placa número 7? Es un tuit de Juancito Nieves que comentábamos recién, porque tiene que ver con lo que planteabas vos recién, cómo fue creciendo la mora durante el proceso de suba de la tasa de interés que se dio desde julio para esta parte que mencionaba recién Candela. Candela decía, Candelaria, perdóname. No, tranqui. Que las deudas se potenciaron a partir de mitad de año cuando los intereses subieron. La morosidad en los bancos de 2,9 a 4,5 desde julio. Vos fíjate, prácticamente ese 40% sube, no, mucho más, No, más. mucho más, prácticamente se duplica. La de familia pasó de 5,2 a 7,8. La regularidad de empresas pasó de la irregularidad, ¿no? Sería de 1,1 a 1,9. Es decir, todo se dio a medida que fue subiendo la tasa de interés durante el descalabro monetario que armó el propio equipo económico cuando decidió que el Banco Central no iba a regular más la tasa de interés ni iba a absorber más pesos con las LEFI. Esto fue todo culpa del equipo económico.
Pero ¿no? también tiene que ver, Lineal. Fer, ¿viste cuando ves la curva de cómo cayeron los salarios y cómo se recuperaron después en la segunda mitad del año pasado? Esto de que ahora los salarios registrados en blanco están casi en el mismo punto de partida que cuando arrancó el gobierno de Milei. Ahora, en el medio tenés una caída fenomenal en el primer semestre del año pasado y esa caída fenomenal seguramente generó endeudamiento en las familias. Que después no lo recuperás cuando No, pero volviste claro, es que al vos mismo punto. tomaste financiamiento, tomaste deuda para cubrir los gastos corrientes de esa caída de ingresos que sufriste, pero esa deuda que vos tomaste, la tomaste una tasa de interés que asumías que podías cubrir, pero que después se te disparó. Y hizo que toda la deuda que vos tenías sea más onerosa de la que vos habías estimado. Los empleados públicos nacionales que les recortaron 33% del salario. ¿Y cómo vive esa gente si no es endeudándose de alguna manera? Vendiendo Sí, vendiendo. Sí, Está la bien. joya de la buena. Con Puede otro ser. trabajo. Claro, con También, el con empleo. un Uber. Yendo a Sí. hacer horas de empleo de plataforma y demás. Lo vimos con los policías, ¿no? Que estaban haciendo otras actividades. Y ahí le aparece al gobierno que creció el empleo, ¿no? Claro, esa es la defensa que dan ellos del crecimiento del empleo. Sería interesante, lo voy a buscar para otro día, porque claro, vos decís, el punto a punto, el gobierno te muestra que los salarios están en el mismo nivel. Ahora, si hay menos empleo formal, la masa salarial se redujo. Ajá. Es decir, cada empleado quizás en promedio esté en el mismo nivel después de haber pasado por un proceso de endeudamiento, de pérdida y demás, pero al haber menos empleados eso significa que el total de plata del PBI argentino hay menos que va al bolsillo de los laburantes. En lo formal sí. Y sí. En lo formal sí. En el agregado quizás que no, porque bueno, tenés estas modalidades de la uberización del laburo, la uberización de la sociedad, los OnlyFans, digo, todas estas cuestiones que han surgido hacen que también esté de alguna forma contenida la crisis social. Sí. Ahora, y con eso podemos pasar al tema de Cande, porque apareció este estudio que da cuenta de cómo se debe leer la serie de pobreza del INDEC si se ponderan aquellas inexactitudes metodológicas que se vienen observando ya desde hace un año. Sí. Que vienen diciendo, bueno, miren que esto está corrido porque se toma una referencia distinta, etcétera, etcétera. Y alguien se tomó el trabajo de decir, bueno, ¿cómo daría si aplicáramos esas correcciones? Y te muestra, de nuevo, en un nivel similar al de diciembre de 2023. Ahora, se quintuplicó la AUH. ¿Cómo tenés la misma pobreza si se quintuplicó la AUH? Ahí hay un eslabón en el medio de la cadena social que quizás no es el de más abajo, el más urgido, pero que se está derrumbando para que Claro. estos números den así. Mira, lo tenemos en la placa 2, este gráfico de pobreza corregida por su declaración móvil. Ahora mismo lo voy a explicar. Que lo que muestra es este estudio de Equilibra con la universidad, con el Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de La Pampa. Y lo que muestra es, bueno, cómo dan estas pobrezas cuando las empezás a corregir. ¿Con qué? Bueno, con la subdeclaración. ¿Qué es la subdeclaración? La pobreza se hace con la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares, como dice el nombre, es una encuesta que se hace permanentemente en ciertos hogares definidos para que puedan representar justamente a la población en 31 centros urbanos. Entonces, ¿qué es lo que evidencia este estudio de Equilibrio y de la Universidad de La Pampa? Que hay una subdeclaración de los ingresos, que tiene que ver con procesos que suceden en países con mucha inflación, donde las personas pierden la capacidad de responder bien la pregunta de cuánto ganan por mes. Entonces hay una subdeclaración de ingresos, ¿hasta cuándo? Y sobre todo en el proceso inflacionario más alto. Estamos hablando de 2023 y esa declaración de ingresos mejora en 2024, 2025 y es por eso que cambia justamente esta metodología en cuanto a los ingresos. En la placa 3 tenemos el gráfico en relación a la comparación con la línea de la canasta de 2004-2005, la línea negra, que es el número oficial del INDEC, y la línea roja, que muestra, bueno, qué pasaría si yo uso las canastas de 2017-2018. El otro punto flojo de esta metodología de la pobreza, que para ver qué canasta necesitan las personas para no ser pobres, todavía usa una canasta de 2004-2005.
por más de que existe la canasta de 2017-2018, donde ponderan de mejor manera los servicios, el transporte, gastos que justo aumentaron muchísimo en el último año. Y acá es interesante notar algo, que yo sé que no es tan fácil de leer el gráfico, pero me interesa que en la última parte de la línea roja y de la línea negra, cambia la pendiente, o sea, cambia la dinámica de justamente la evolución de esa pobreza, y eso tiene que ver con que en el último tiempo aumentaron muy por encima los servicios que los precios de los alimentos, por ende se retrasa, si se quiere, se retarda esa evolución a la baja de la pobreza. En la placa 5 tenemos los efectos parciales de la actualización. O sea, esto es que la pobreza sería 42 medido con la nueva canasta. Solo con la nueva canasta, acá están diferenciados los efectos. Entonces, solo con la nueva canasta, la pobreza sería del 42 en vez del 31,6 y el pico hubiese sido más alto, del 56,1 en vez del 52,2 en el primer trimestre del 2024. Vos sabés que de la placa anterior, de todas formas, lo que queda claro es que, mirá, el punto 43,9 es el inicio del gobierno de Javier Milei, o por ahí. Sí. O sea, bajó 2 puntos. Bajó. 2 puntos. A mí, igual, de todas formas, me sigue llamando la atención. Que baje 2 puntos. Bueno, pero bajó la inflación. Este no es la medición total. Esto es corregido solo por canasta. No, y tenés la subdeclaración. No, acá están, separé los efectos para entender un poco la metodología nueva que plantea Equilibra y la Universidad de La Pampa. Por eso quiero llegar al cuadro de la placa 5, y en el cuadro de la placa 5 lo que vemos es, en esta metodología completa, tanto con la subdeclaración de ingresos como con la actualización de las canastas, comparar justamente este primer semestre de 2025 con el primer semestre de 2024, o sea, con, si se quiere, el principio del gobierno de Javier Milei. Con el pico, digamos. Con el pico que fue producto, obviamente, de la devaluación de diciembre de 2023, y que hace que, bueno, en ese si comparamos la primera mitad del año del 2024 con ahora, hubo un descenso del 13,3% de la pobreza. Ahora, cuando lo comparamos con el último semestre de Alberto Fernández, hay una caída del 2,6% de la pobreza. Último semestre que incluye ese diciembre, por eso muchas veces es un número un poco difícil decir es una gestión o es otra, pero bueno, son 5 meses de Alberto Fernández, un mes de una devaluación muy profunda, pero un mes de Javier Milei. Por eso me interesa el último renglón, que es la comparación con el último semestre de Mauricio Macri, como para pensarlo un poco más allá de los colores políticos y ver también la evolución de la economía argentina, no solo en la foto, sino en el video, que creció un 0,8%. 0,8 respecto de Macri, pero que bajó 2,6 respecto de Alberto Fernández. Sí. Yo ahí Eso decía pondría que igual a mí, habiendo hecho el ajuste que hizo, habiendo caído los salarios, habiendo caído las jubilaciones, de todas formas me resulta llamativo y destacable que haya bajado la pobreza con Milei. Sí. Yo ahí el matiz que pondría... Con toda porque esto tiene 1000 correcciones hechas. Sí. El matiz que pondría, que no es metodológico, sino que es una lectura un poco más amplia, es ese punto de referencia. El último semestre de Alberto Fernández es un año con una sequía terrible. Y este valor de Milei es de un gobierno que tuvo un financiamiento extraordinario como no tuvo ninguno, o como no tuvo el del Frente de Todos, el de Macri, pero sí lo tuvo. Y eso también juega, porque de alguna manera toda esa plata que entra, más allá de que alimenta la especulación y demás, pero te plancha el dólar, esto es medida es pobreza medida por ingresos, te permite durante alguna parte de ese proceso mantener las tasas un poco más bajas, y eso hace también que la gente... Bueno, pero eso nos llevaría a concluir que ese endeudamiento en algún punto derramó a buena parte de la sociedad. No, yo no diría derramó, sino que tiene que ver con una política muy concreta, que es la de la asignación universal por hijo, que mejoró obviamente los pisos y me parece importante. Yo creo que lo que hace este estudio, y es lo interesante después de haber pasado por picos de pobreza, que
La pregunta que origina este estudio de una consultora privada y una universidad pública es decir, ¿cómo puede ser que la pobreza baje tanto sin ningún otro indicador relacionado a la pobreza, como puede ser el consumo, como puede ser justamente la venta de alimentos, como pueden ser un montón de indicadores relacionados a la pobreza, no me mejoran? Digo, ¿cómo puede ser? Y ahí avanzan en esta investigación metodológica que lo que me dice es, mirá, vos tenés una pobreza estructural y no hay una mejora sustancial de esa pobreza estructural. No la hay. Digo, por eso me sirve la comparación con Mauricio Macri. Me encantaría que lo comparen un poquito más atrás, porque la economía argentina se empieza a estancar en 2011, 2012, pero estamos hablando de una pobreza estructural que tiene un montón de vaivenes, pero que esos vaivenes, por lo menos en el número de pobreza oficial, tienen mucho más que ver con cuestiones metodológicas que con cuestiones reales, más allá de los problemas que tiene una pobreza medida únicamente por ingresos. Y yo agregaría algo más, que es... lo de Milei no conocemos todavía el último capítulo. No, claro. ¿No? Sí. Y estamos en un piso Hasta acá. muy bajo para que si a esto se le suma un episodio crítico, que es como suelen terminar las políticas económicas que aplica este gobierno. Insisto, no es que quiera que pase, no es que estoy pronosticando que pase, sino que cada vez que hubo atraso cambiario, que hubo este tipo de cuestiones, terminó con episodios críticos que en general partían de una base de 30 y pico y te llevaban a 40 y largo. Y acá ya vas a estar partiendo de una base de 40 y... Lo que pasa que esto es primer semestre del 25, Cande. Sí, el son los dato. últimos datos disponibles. Bueno, porque Claramente. los microdatos de la EPH que se publicaron hace poco indican que la pobreza sigue bajando. Bueno, es que Seguramente esos no es datos no de es los mismos micro-H términos, habría que pero- corregirlos con esta metodología por la subdeclaración de ingresos y por la canasta 2017-2018, que va a afectar cada vez más la canasta 2017-2018 por lo que vimos en el primer gráfico. Por supuesto, se atenúa, digamos, pero seguramente Hay que ver va a qué mejorar pasa. ese número. Hay que ver qué pasa. Yo veo los números. Equilibra, no me acuerdo si fue Equilibra o fue otra consultora, creo que fue CP Consultora, que había hecho una estimación de cuánto pesaban los gastos fijos, ¿no? Cada vez más en esa Claro. canasta de los individuos. Y por eso ese gráfico, que si no recuerdo más es la placa 2, donde importa mucho la pendiente, ¿no? Importa mucho cómo se empieza a achicar esa disminución de la pobreza justamente por el aumento de los servicios, del peso de los servicios. Y no es menor esto cuando vamos a empezar un 2026 con una reducción de los subsidios económicos, por ende, bueno, aumentos que ya tenemos Sí. anunciados para enero, ¿no? Altísimos. De transporte, de la luz, del Sí, gas, del agua. Bueno, todo eso va a pesar y va a ser más difícil para las personas salir del umbral de la pobreza. No, de todas maneras, para cerrar con sí. Puimbarte por lo menos, insisto, esto estamos viendo la pobreza solo en términos de ingresos. O sea, son reparaciones metodológicas para seguir midiendo la pobreza en términos de ingresos. Acá no estamos midiendo que los jubilados ya no tienen una cobertura de medicamentos, no estamos mirando Son los canastas que no comedores incluyen populares. alquiler, además, ¿no? Las canastas no, tienen una parte de vivienda, pero no incluyen el alquiler, porque pensá que el fenómeno de alquiler es mucho más urbano de ciertas ciudades, no absolutamente de todo el país, pero bueno, hay críticas metodológicas a eso. Pero no hay una dimensión más plural, si se quiere, de lo que hace a la pobreza y de lo que necesita una persona para vivir en términos de las prestaciones públicas. Claro, por eso decía yo la extrañeza de Gabriel, que bajó 2,6% la pobreza del inicio de Milei, aún con esta medición más refinada. Tiene que ver que siempre la pobreza se mide en relación a una canasta, ¿no? Y por ahí esa canasta es la que no aumentó tanto, pero hay como un empobrecimiento general. Y eso me parece que tiene que ver también con que mantuvieron la AUH y la tarjeta alimentaria y la Sí. AM, eso lo han sí aumentado y por eso me parece que ha evitado que la pobreza Ahora, suba. Los factores que estamos contemplando como atenuantes, la UH y demás, son factores que en los mismos planes del gobierno van a achicarse, van a ajustarse, van a No sé. entrar en el ajuste. No, AUH y Se tarjeta derogó- alimentar me parece que lo sostienen porque es parte de la garantía que tienen de... Estaba en el capítulo 11. Estaba en el capítulo 11 del presupuesto. El desenganche de la actualización automática de asignaciones familiares y AUH, Claro. pero cayó. Y está también en el informe del FMI que pide desuniversalizar la UH, es decir, Sí. empezar a restringir el acceso. Mira, bueno, va a haber que estar atento. Sí, es verdad. Y por algo lo habían colocado en el capítulo 11 del presupuesto. Ahora, coincido con Fernando en que
se ve que para ellos esta fórmula, este combo les Sí, está les resultando, funciona. ¿no? Y va a haber un anuncio más. Hay que ver si ahora está arrancando una conferencia de prensa de Manuel Adorni donde supone que va a hacer anuncios para el año que viene. No sé si va a estar incluido en estos, pero sé que se está trabajando en el gobierno en que van a reemplazar lo poco, ese puchito que queda de los planes sociales, menos de 80.000 pesos por mes, por vouchers. Lo comentábamos un poco acá el otro día, pero tengo entendido que va a ser uno de estos anuncios de comienzo de año del gobierno, que bueno, nada, siguen... Sí, quería comentar a propósito del trabajo que sacó CEPA ayer, que mostraba un poco por qué se da ese salariazo de los informales, Sí. ¿no? De los trabajadores informales, que mostraban cómo había modificado la encuesta permanente que hace el INDEC, que cómo determinados ingresos que antes no se medían, ahora se empieza, porque refinaron mucho la encuesta, hacen muchas más preguntas a la gente. Entonces, ingresos que antes no se tenían en cuenta, ahora se tienen en cuenta en la encuesta y por eso les da que los trabajadores informales aumentaron el 27% por encima de la inflación. Una locura, que sabemos que no es así. No, Lo que pasa no, es que, claro, está claro. antes no se medía y ahora se mide, ¿no? Está claro. Todo esto se complementa, son todas discusiones de plata en el fondo, con las discusiones entre las provincias y el gobierno nacional, también por el reparto de fondos, en un mes que estuvo signado por una billetera que se aflojó respecto por lo menos a lo que habían sido los 11 meses anteriores. También hubo, Gaby, en las últimas horas una noticia sobre un rescate a Entre Ríos, ¿no? Sí, fíjate, tenemos para compartir lo que fue la decisión de ayer del Ejecutivo Nacional de rescatar a Entre Ríos, lo tenemos en la placa 3, que estaba en una situación desesperante, no podía pagar los aguinaldos. Rogelio Frigerio, uno de los aliados del gobierno nacional, es parte del oficialismo. Bueno, en las listas compartieron listas en octubre del 26. Le dio 220.000 millones de pesos a Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos, para pagar aguinaldos y vencimientos de deuda que tenía en un anticipo adelanto de coparticipación. Es decir, es un rescate del gobierno nacional a una provincia que supuestamente está bien administrada. Sí. Y que tuvo que salir el Estado Nacional a rescatarla. Que hizo ajuste, hicieron todo, ¿no? Hicieron toda la letra como pide el gobierno. Y es algo inusual, fíjate, inusual. Solamente una provincia había tenido anticipo de coparticipación en este año 2025 y había sido Chaco en marzo del 2025. O sea, Otro aliado. Sí, otro aliado, por supuesto. Es un salvataje poco habitual. Esto se suma a algunos fondos que fue soltando el Estado Nacional la semana pasada, coincidente con la sesión de presupuesto. Tenemos para compartir un informe en la placa 1 de la consultora Politicón Chaco. Que fíjate, son fondos, no se ve nada, pero yo se los voy a traducir. Te creemos, Gaby. Son fondos por goteo que reciben las provincias todos los meses. Y tienen que ver no con ATN, como había sido previo a la votación en diputados, sino que en este caso son devolución de deuda por el consenso fiscal del 2018. Todos los días, junto con la coparticipación, el Estado Nacional les va dando a las provincias fondos que corresponden, estima la consultora, a ese concepto. Y hay datos muy llamativos de montos que se salen totalmente del promedio y pasa justamente con provincias que aportaron votos claves para la aprobación del presupuesto. Todas, mira. Fíjate, Catamarca viene recibiendo todos los días 62 millones, 62 millones, 63 millones. Por eso te digo que es una entrega por goteo que tiene que ver con un concepto muy específico. No es ATN, te bajo ATN, que es Claro, arbitrario. Y un día, 16 de diciembre, 6.600 millones. Caramba. Bueno, pasa esto también con Chaco, otra provincia que aportó en buena medida votos para que se aprobara el presupuesto nacional. También, fíjate, 400 millones, 428, 428. O sea, hay un patrón en ese goteo diario que de pronto se rompe, y se rompe de una manera muy llamativa. Recibe
También en esos días de la semana pasada, 14.428 millones Chaco. Perdón, Gaby, te hago un paréntesis, Sí. porque hay un detalle, no sé si vos lo pensabas comentar, pero que me parece que da cuenta también de lo arbitrario que es esto, que es Catamarca recibía 62, pasó a recibir 6.562. Aparece de nuevo el número 62. Ah, claro. Chaco recibía 428, pasó a recibir 14.428. No lo había... Entre Ríos, 14.000 recibía más. 213, pasó a recibir 6.213. Es decir, le están poniendo una torta arriba de lo que 6.000. Hay un precio. se nota mucho que está puesto absolutamente ¿Cuánto vale tu a voto? discreción, 6.000. Ay, bueno, te doy 6.213. No me había Misiones, percatado, Nico. 13.388 contra 388 todos los días. Ahí- Bueno, fíjate. Ahí está. Lo contó mejor Nicolanto que yo. vamos ese entre dato, todos aportando. Ese dato es El clave. problema de Nico es que puede leer esa pantalla. Claro, Por eso sí. saca la diferencia. Tiene rayos X, sí. Bueno, Misiones lo mismo. 13.000 millones en un día determinado justamente previo a esa votación. Bueno, ayer Capitanich Salta. habló de 100.000 millones de pesos que el gobierno había repartido. Y si haces la cuenta te da, ¿eh? En las 2 semanas que se discutió el presupuesto. Y sí, si haces la cuenta te da, salta lo mismo. Ahora, suena mucho y obviamente es una cantidad de plata importante. Ahora, el rescate solo a Entre Ríos fue el doble de eso, con lo Sí. cual da cuenta que las urgencias de las provincias no están solucionadas, ni mucho menos con estas cifras. Pero fíjate que no hay una sola provincia que haya recibido estos desembolsos inusuales que haya sido una provincia opositora. Amiga. No. Son- Sí. Todas las que recibieron son provincias amigas. Mirá La Pampa, 0,00000. Nada. Cero, La Pampa. Y lo mismo la ciudad de Buenos Aires, 0,0000000. San Luis lo mismo. Y todas las que recibieron son provincias que aportan votos clave para la aprobación del presupuesto. Claro. Bueno, Llamativo, Se por lo explica menos. solo, ¿no? Llamativo, sí, sin Y ninguna mientras duda. tanto, ayer podemos pasar a Carlos Bianco, que dio la habitual conferencia Sí. que da los lunes, donde, bueno, hay una deuda en el tape 1 que mantiene, que reclama a Buenos Aires, que recordemos que Buenos Aires ni siquiera le atienden los mensajes, no van a las reuniones, no le responden nada. Y hay una deuda que mes a mes se va acumulando, se va actualizando. Empezaron reclamando 9 billones de pesos, después dijeron que era 13. Ayer Bianco la actualizó a 14,7 billones. A ver, lo escuchamos al ministro de Gobierno en la provincia de Buenos Aires hablando sobre esta situación de la provincia, aunque el gobierno sigue diciendo que ni siquiera va a llamar a conversar. Porque, ¿para qué? Si piensan distinto, ¿para qué lo vamos a llamar? ¿No? A ver, Bianco. Estos son los valores reales que le debe el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires, en las 3 categorías que siempre los dividimos: las deudas directas del gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires, 3,5 billones de pesos, las obras públicas, como dije antes, 8,4 billones de pesos es la valorización de las obras públicas abandonadas en la provincia de Buenos Aires, y después las deudas que tienen que ver con la discontinuidad o los retrasos de los programas nacionales que se dejaron de ejecutar en la provincia de Buenos Aires, son 2,7 billones de pesos. En total es 14,7, casi 15 billones de pesos lo que le sigue debiendo el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires, y que vamos a seguir reclamando públicamente, y con las 7 denuncias que hemos presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y uno piensa, menos mal que no gobierna el peronismo, ¿no? Vos, si no te imaginás las tapas de Clarín y La Nación, diciendo, le dan plata solo a los gobernadores amigos y a los otros ni le responden los mensajes. Sería un escándalo nacional, serían páginas y páginas y horas de noticieros hablando de eso, y no, estamos hablando todo el tiempo de la AFA, ¿no? Que parece que es lo único que importa en este momento. Cadena nacional absoluta. Mientras es escandaloso que a Entre Ríos le den 220.000 millones de pesos en un día y a lo demás 0,0000, ¿no? Y parece que a nadie le importa, y así han comprado los votos para el presupuesto. ¿Qué discusión se dio ayer con la senadora Carolina Moisés? una de las que aportó los votos, ¿no? Una de las que aportó los votos. En las redes, no sé si tuvieron oportunidad. Sí. A ver, hubo 3 senadores del bloque o el interbloque
que preside José Mayans, el interbloque popular, que votaron a favor tanto del presupuesto como del artículo 30, el que hacía los recortes a la educación, ¿no? Pero la verdad que el más raro de los tres, porque uno era de Catamarca, que responde al gobernador Jalil, otra senadora de Tucumán, que responde al gobernador Jaldo, el más raro fue el de Carolina Moisés, que de Jujuy, que no se entendía muy bien por qué había votado a favor o junto con el oficialismo, y en las redes se generó un clima espeso con la senadora, le dijeron varias cosas, incluso hubo algún video que ella puso de algunos influencers kirchneristas que, bueno, le dedicaban algunos epítetos, por decirlo de alguna manera, y ella ayer, bueno, después de toda ese ataque, podríamos decir, o esos cuestionamientos en las redes sociales, salió a defenderse, pero la verdad que salió a defenderse de una manera rara. No sé, ustedes podrán analizar, como que desparramó la responsabilidad en toda la sociedad argentina, más que en su actitud en particular. Si vemos, por ejemplo, la placa 5, donde critica, perdón, la 3. La 3, que ella habla de el presupuesto no es una responsabilidad individual. A ver, lo que nos está pasando a los argentinos es una responsabilidad colectiva, no individual de una senadora. Yo no soy responsable de votar un presupuesto sea tan peligroso para la sociedad, aunque no lo entiendan, el trabajo de un senador es defenderlos. Esto es raro. Es defender los intereses de su provincia. En cambio, la tarea de los diputados es buscar lo mejor para la sociedad. ¿Es así? No, No, es una interpretación muy particular de la Los Constitución. diputados representan al pueblo, los senadores representan a sus provincias, pero representar a la provincia no quiere decir que no representes al pueblo de tu Claro, provincia. entonces... Bueno, ¿por qué no se dedican a bardear a los diputados que no frenaron esto como pudieron frenar la derogación de las leyes de universidades y discapacidad? Una ley como esta jamás se modifica en la Cámara de Senadores. Ese es el trabajo de los diputados nacionales que dejaron pasar. Es así, vos que fuiste periodista parlamentario. No, pero de ninguna manera nadie lo interpreta así. Carolina Moisés está jugando políticamente con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y ellos han armado ahí una suerte de bloque transversal que también integran Jalil y Jaldo. ¿No? Que ellos sí, se mantienen como parte del interbloque peronista, junto con Carolina Moisés, Gustavo Sáenz no, pero ahí hay una conjunción de intereses y ella está jugando políticamente ahí. Si querés, se le puede caer a Carolina Moisés, que no tiene una terminal en su gobernador, el gobernador de Jujuy no es su jefe político, pero también tenés a los senadores que responden, a Jalil y Jaldo, que sí son parte todavía del peronismo, Claro. se supone, y votaron de la misma manera. Ahí después va a responsabilizar también al PJ por no reunirse con los gobernadores. A ver, primero vemos la placa 6, donde insiste con el mismo argumento. Dice, ¿por qué nadie leyó? A ver, ¿nadie leyó el artículo 30 en diputados la semana pasada? Qué loco, porque en diputados, es verdad, se aprobó el artículo 30, ahora los opositores votaron en contra. Claro. No es que los opositores la dejaron Sí, pasar. sí, el votaron en bloque de contra. Unión por la Patria votó en contra. Claro, Aparte, en algún momento del debate, si bien no fue lo central, se habló de los recortes en educación, Sí, educación sí, técnica. y votaron en contra, digo, si ella quiere dar fe de su actitud opositora, debería haber votado en contra. Claro, aparte no justifica que ella vote a favor, ¿no? Claro. Los docentes, los científicos, los sindicalistas, ¿no vieron eso que aprobaron? Esto es una cuestión de mirarnos al espejo como sociedad y pensar qué hicimos mal para que hoy sea tan complicado aceptar que necesitamos este presupuesto. Sí, es malo, horrible, pobre en recursos e injusto, pero es lo que eligieron para gobernar la Argentina. Antes de empezar a preocuparse por lo que votamos, deberían haberse preocupado hace 2 años atrás a qué tipo de personas votaron cuando el 45% de la gente eligió a Milei. Yo no voté por él. Pero bueno, qué confusión. Sí, uno quiere creer en realidad que es una confusión.
Me parece que no es una confusión. Me parece que... Está buscando embarrar la cancha, ¿no? Y da la sensación, Hay algo ahí que es un dilema también para el armado de Kicillof, ¿no? Porque siempre que consultás, te destacan que la idea del Movimiento Derecho al Futuro, del armado del proyecto de Kicillof para el 27, es hacer base en las provincias que ya gobierna el peronismo, sostenerse en esos gobernadores. Y cuando hablan de los gobernadores, incluyen también a Jalil Ijaldo. Está la intención de volver a reunificar a la Liga de Gobernadores Peronistas. Es un animal mitológico igual la Liga de Gobernadores Peronistas. Sí, es verdad, pero en algún momento, en el 2001, ponele, tenía un peso determinado. Cuando se juntaban en el CFI existían, ¿no? Sí. Siempre fue gente más interesada en general por su pago chico que por armar un proyecto nacional. Sí, ahora, dado que hay una carencia de liderazgo o una disputa de liderazgo dentro del peronismo, ellos pueden tener ahí un peso si bancan a uno o a otro. De hecho, cuando Cristina dice en mayo del 19, mi candidato es Alberto, la catarata de apoyo de los gobernadores fue también sin duda. Determinante. Sin duda. Lo que digo es, desde la provincia de Buenos Aires están intentando que todos los gobernadores del peronismo jueguen junto con Kicillof y también incluyen ahí a Jalil Ijaldo. Sí. Bueno, de la misma manera que incluyen a la CGT, que también ha tenido una actitud hasta hace pocas semanas más contemplativa con el gobierno. Ahí, en todo caso, está lo que tiene todavía por demostrar el gobernador de Buenos Aires, que es pasar de ser un líder a un conductor. Un líder agrupa gente debajo suyo. Un conductor le dice a esa gente hacia dónde ir y esa gente lo sigue. Me parece que es el desafío que tiene por delante en estos 2 años, sin ninguna duda. Sí. Esto creo que igual, de todas formas. Vos fíjate que cuando se votó la ley Bases y el RIGI, diputados de Unión por la Patria de San Juan votaron a favor del RIGI. Así es. Y hoy no están señalados como traidores. No, y no bueno, la propia, en este rant que tuvo en Twitter, la propia Moisés recordó la actitud de muchos senadores durante el macrismo, senadores que hoy son de los principales opositores a Javier Milei. Por eso también, y con esto quizás cierro, porque además hay algunas novedades desde la Casa Rosada. Yo entiendo la lógica de la persona de pie, militante o no, simplemente preocupada por la política, por la actualidad, y que cuando un senador que entró por la oposición vota a favor del gobierno, vaya y putee. Me parece que es razonable, es lógico, y hoy la lógica de las redes sociales permite hacerlo, entonces decir, che, no la puteen, no me parece nada. Ahora, que desde espacios orgánicos se armen este tipo de ataques, cuando después de todo, en 2 meses, cuando se discuta la reforma laboral, va a depender de votos como el de Moisés. Si se aprueba o no, me parece que hay un problema ahí, digamos, ¿no? Una cosa es la puteada genuina del tipo que se siente defraudado y otra es seguir utilizando la carta de traidor para explicar todas las posiciones de todos los que hacen algo que no concuerda con tus deseos. Y me parece que eso sí es problemático. Una cosa que yo había estado hablando con los senadores de Unión por la Patria era esto, ¿no? Los debates que se vienen, porque más allá de que estos 3 hubieran votado con el resto del peronismo no cambiaba, porque ya estaban los números para votar el presupuesto. Pero me dicen, dimos una imagen de cierta debilidad frente a los debates que se vienen. El de la reforma laboral, que Jaldo y Jalil ya medio dieron a entender que están a favor, ¿no?, de un cambio de leyes. Que la propia Moisés también de entender que estaba a favor. Sí, cuando habló con nosotros. Y lo de la Corte Suprema, dice, y el gobierno va a empezar a hacer cuentas a ver si... Están ahí claro, los 48. Sin el peronismo le alcanza para modificar la Corte Suprema. Sí. Y ahí ya quedamos en una situación muy complicada, ¿no? Muy débil. Así es. Sí, se fractura el peronismo. ¿Qué tenemos? Tenemos a Adorni haciendo anuncios hace minutos nada más desde la Casa Rosada. El gobierno anunció que va a cerrar la Agencia Nacional contra la Discapacidad justo cuando se está investigando un escándalo de corrupción. Espero que guarden los archivos, ¿no? Los papeles. Escuchémoslo a Adorni. La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud.
Andí se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años, y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente. Esto provocó irregularidades como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida. Hoy más temprano hablábamos justamente con Valentina Bassi, que es una madre de un niño con autismo, una referente en la lucha de las personas con discapacidad, y decía algo que es bastante obvio, pero lo traigo de vuelta, que es el trabajo de cruzar los datos entre quién falleció es de RENAPER con la agencia. Y después, en cuanto a los desmanejos, no sé si se refiere a los audios de Españolo o algo que encontraron previo. Mira, yo soy familiar de una persona con discapacidad y te puedo asegurar que los controles a los que somos sometidos son extremadamente rígidos, hasta insólitos. En mi caso, tengo un hermano Down y es una condición que el Estado debería saber que se sostiene a lo largo de toda tu vida. Claro. Por lo cual no habría necesidad de cada tantos años tener que demostrar que seguís siendo una persona Down. Y bueno, hemos cumplido el año pasado con el trámite de demostrar que mi hermano a los 46 años sigue siendo Down y no hubo ningún... no iba a decir milagro porque no necesitamos que ocurra ningún cambio. Ahora, el tema del fallecimiento no puede ser que se le escape, no es algo que se pueda esconder que alguien se No, pero además hay un intento malicioso del gobierno de engañar. Porque hubo toda una campaña en los días previos a este anuncio, donde algunos periodistas o voceros del gobierno salían a hablar de que encontraron un registro con 180.000 personas fallecidas que tenían el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad no te hace no te hace merecedor de ningún tipo de pensión, no te dan nada por tener un certificado de discapacidad. Después, en todo caso, si vos tenés ese certificado, podés ir y pedir una pensión que necesites o poder pedir el beneficio. Igual pero eran no 180, es un beneficio. 180, no 180.000. No, 180.000. Yo escuché 100. Ah, bueno. No, el título que salió en todos lados lo tengo acá porque me fijé para chequear. Porque 180.000 que estaban fallecidas seguían cobrando. No, que tenían que no se había dado de baja un certificado de discapacidad que no te hace beneficiario de ningún tipo de cobro. Simplemente es el trámite básico que certifica justamente que sos una persona con esa condición, con lo cual no es, o sea, lo informaron como si hubiera 180.000 casos de personas que seguían cobrando algo después de fallecer, y no es así, no es para nada así, pero no es inocente que estén con esta mentira una semana antes de que venga Adorni a hacer estos anuncios, obviamente. No, y parte de lo que decía Valentina es que ellos hacen esta denuncia de que hay 180.000 personas con este certificado y que están fallecidas y desinforman, porque es a propósito decir esto para que crean que el certificado, el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, te habilita automáticamente una pensión, cuando el proceso para cobrar una pensión es completamente diferente, porque vos para cobrar una pensión por discapacidad tenés que demostrar cierto nivel en la falta de autonomía, en la falta de autonomía necesaria para entrar al mercado laboral. Y son muy rígidos con eso, y es un requisito muy difícil de pasar, que después tenés que seguir con todos los controles para seguir cobrando esa pensión, pero que es un trámite que va por el costado del certificado único de discapacidad, que lo único que hace es certificar que tenés una discapacidad. ¿Y se modificará el 3% ahora que forma parte del Estado? Se va a encarecer un poco. Se va a encarecer, supongo yo. Sí, porque Salud tenía otras tarifas, me parece. O por ahí ahora hay menos intermediarios. Por ahí le recibe... O más, conociendo cómo están esas internas, me parece que aparece una capa más, no una menos. Pero bueno, será cuestión de... No habló nada de Adorni de eso, ¿no? No, habló, sí, de... ¿Qué más habló? De la reforma laboral. Habló de la... Siguen con el tema de la informalidad laboral. Vamos a escuchar lo que decía el ex vocero presidencial, ahora jefe de gabinete, haciendo de vocero presidencial, con otro sueldo. Los años de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y a la evasión impositiva. Que quede bien claro,
Fue culpa del Estado depredador, el nivel récord de informalidad de la economía argentina y la necesidad de la gente de resguardar sus ahorros por fuera del sistema. Pero si creció el empleo informal con ellos. O sea, 85% de los 400.000 puestos de trabajo que se generaron en los últimos 2 años son informales. ¿De qué habla, señor? Vamos a mandarte con Jonathan Higuera que hagas preguntas en las conferencias. Yo no sé si voy a poder mantener la compostura. Sí, se ve muy parecido el laburo nuevo de Adorni al laburo viejo de Adorni, ¿no? El salario es otro, la oficina es más grande, pero el laburo se parece mucho. ¿Vos decís que creció la pyme familiar? Y no sé, fue un ascenso sin ninguna duda. 70%. ¿Qué cosa? Las cauciones. Las cauciones. La tasa de caución. Explíquenme eso, porque ayer leía 140%, 70%. ¿Qué es una tasa de caución y por qué estábamos preocupados por eso? La tasa de caución es la tasa de préstamo a un día. Son préstamos muy cortos que lo que marcan es justamente, bueno, qué es lo que está pasando en el mercado cambiario, en el mercado financiero, y se suele entender cambiario porque la gente está pidiendo tanto préstamo a un día a una tasa tan alta. El problema es que el Banco Central se retiró de la administración de pesos, entonces ahora los pesos que hay en la economía se manejan en el sector privado. Entonces aparece un oferente o un demandante, claro, y eso te hace volar todo. Y te hace volar y no tenés alguien que vaya regulando para que la cantidad de pesos sea estable en el nivel. ¿Y por qué alguien querría pedir, un banco, querría pedir un préstamo a un día? Porque puede tener un descalce de su posición en pesos, puede ser una empresa que esté pidiendo pesos porque tiene que afrontar un pago, financiamiento. Pero digo, no hay un movimiento de sistema, no es una cuestión sistémica, no es una cuestión... No, los bancos necesitan liquidez diaria y tienen que cumplir con normas del Banco Central que fijan una cantidad de encajes obligatorios que tiene que presentar. Entonces, si vos te pasaste o te quedaste corto con el encaje, necesitas cubrir ese día la cuenta en el Banco Central o tenés que tener dinero en tu tesorería, vas y operás contra estas operaciones. Y ya que mencionás los encajes, te hago otra pregunta, porque una de las opciones, si no sale este repo del que vos hablabas hace un rato y demás, es que Caputo junte todos los dólares que tiene y lo que le falta del pucho, 1.000, 1.200, 1.500, los agarre de los encajes, los agarre de las reservas. Diciendo te lo devuelvo mañana, obviamente, ¿no? Pero ¿eso es posible? Porque ayer lo pregunté y me dijeron, mira, como medida de último recurso, ¿es posible? Me dijeron incluso se viene haciendo, por eso se habla de reservas negativas netas. ¿Cómo es esa situación? El Banco Central usa los dólares de los ahorristas, sí. El dinero fungible, te dicen. ¿Por qué tenemos dólares disponibles en una cuenta, nos faltan la otra, podemos manejarlo? Si los ahorristas van a buscar los dólares a los bancos, ¿están? Sí, están. Así que no hay pánico. No deberíamos generar pánico por ese lado. Si el Caputo quiere usar dólares, tiene que comprárselos al Banco Central. No tiene otra opción. No puede Caputo ir y decir, dame dólares de cosas. Tiene que figurar en el asiento contable del Banco Central que el Tesoro le compró dólares. ¿Cómo le compra los dólares? Se lo puede comprar con pesos. O se lo puede pedir contra una letra. Tiene pesos para comprarle, está ajustado, no le sobra mucho, pero tiene pesos para comprar esos dólares. Cuando vaya a comprar esos dólares, el Banco Central le va a dar dólares. ¿Qué dólares le va a dar? Bueno, le puede dar los dólares que le giró el Fondo Monetario, le puede dar los dólares que tienen de los seguros de los depósitos, le puede dar dinero fungible. Claro. Pero claramente, en una situación de reservas netas negativas, vos sabés que de algún lado están financiando ese saldo negativo que tienen en la cuenta. Y es claro que la forma tradicional de financiarlo es utilizando los dólares de los ahorristas. ¿No pueden usar otra parte del swap con los Estados Unidos? ¿O lo que vos marcabas del pero el Tesoro no se lo habilita. No se lo habilita. Claramente Besen dijo... El Tesoro de los Estados Unidos. El Tesoro de los Estados Unidos no le habilita más. Perdón, primero, ¿te acordás cuando vinieron, dijeron... el Tesoro de Estados Unidos está comprando pesos, le duró 3 días. El tercer día dijo, bueno, ahora devolvémelo, tomá todos los pesos y en el asiento contable figura que vos me debés dólares a mí.
O sea, reconvirtieron todo eso en una deuda del Banco Central Argentino con el Tesoro de Estados Unidos. ¿No existe más entonces el swap? ¿O sí? Existe como línea, está confirmado por Estados Unidos, no está confirmado. No figura en ningún balance. Bueno, eso es cierto. Pero. Es como de palabra. No, porque hubo un documento. Una erogación de dinero. Esos 2.000 millones de dólares estuvieron. Sí, pero los tenían que cubrir, están a muy corto plazo, ¿no están? Sí. ¿Pero los 20.000 están? No. En la Argentina nadie no. los vio. Nadie los vio. Había una frase que se le adjudicaba en su momento a Néstor Kirchner, creo que era, bueno, primero se toma la decisión política, después se busca el marco legal. Daría la sensación de que Caputo aplica un dogma parecido, pero a la economía, ¿no? Bueno, primero se busca la guita y después se le busca el marco legal. Caputo, ¿ves? En todo Pero el problema que tiene con eso es que si Caputo va a sacar los dólares del Banco Central, el mercado va a decir, no tenés dólares. Claro, tenés para pagar pero en julio no vas a... No tenés. Estás haciendo lo que dijiste que no ibas a hacer. Dijiste que no ibas a tocar los dólares del Banco Central. Y estás tocando los dólares del Banco Central. Es tremenda la señal de ir a buscar esos dólares. También se habló de que iban a hacer un reperfilamiento, refinanciación, reestructuración, canje. O un canje voluntario, te doy un bono contra un bono. No existe eso en los mercados financieros. Sigue insistiendo con lo de la eliminación de la inflación ahora lo estiró hasta agosto del año que viene, ¿no? Sí. Y si vos dejás ir un poquito el tipo de cambio, eso va a tener impacto. Van a seguir postergando. Es decir, la inflación sigue siendo un problema en Argentina porque este gobierno lo ataca con un solo instrumento, que es el monetario, y claramente le demostró que no es un problema monetario. Y lo ataca con el ancla salarial también. Que va a ser el único ancla que quede a partir del 1 de enero, cuando el dólar y la inflación empiecen a correr una carrerita. Sí, porque se va a ajustar. Lo que pasa es que vamos a ver si lo dejan ajustar. Porque lo que se ajusta es el techo de la banda de flotación, no el valor diario del dólar. Se ajusta el techo de la banda. Ese techo de la banda funciona en la medida que el Tesoro no tenga cómo defender el valor actual del dólar y se tenga que correr y permitir una devaluación. Ayer vendieron dólares. ¿Es verdad eso? Sí, ayer vendieron dos. Es difícil saber cuánto, porque no está en ninguna planilla. Pero se operaron más de 900 millones de dólares. Pero la estimación en el mercado era que por lo menos 250 millones de dólares los puso el Tesoro. Pero está desesperado por conseguir dólares y vende dólares. Sí. Ahora, si se paga con esos dólares el 9 de enero, el 10 de enero no tenés con qué poner dólares para que no se te vaya el techo de la banda. Porque estás poniendo hasta el último dólar que... Esperemos que el crédito repo le dé algún margen para actuar. Pero estamos todos mirando el 9 de enero. Pero el tema son el resto de los Pero después tiene un vencimiento de 900 millones con el Fondo Monetario Internacional. Ese igual no se supone que está cubierto por los 14.000 que te prestaron para que vos le devuelvas. Y que no te dejaron tocar para otra cosa. Si hacen eso, se va a anotar en las reservas. Y sí. Porque además vos se los habías dado al Banco Central, ¿no? Sí. Habías dicho era para mejorar el balance del Banco Central. Correcto. Y si tocan esos dólares, entraron en un problema donde me parece que hasta a Caputo le cuesta encontrarle la forma de salir porque pensó que el mercado iba a estar más abierto para la emisión de deuda. Ajá. Y cuando salieron a buscar deuda en el mercado porteño, creían que tenían entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. De hecho, armaron toda la estructura legal de la colocación del bono, este AN29 que hicieron el mes pasado, armaron toda la estructura legal para que esté entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Y consiguieron 910. Entonces, eso les desarmó todo. El tuit de Caputo diciendo tenemos que reducir la dependencia de Wall Street es como que se entregó, ¿no? Para los que saben de esto. Yo no soy un conocedor, pero que el tipo diga eso significa... Sí. Es la aceptación de que no podés ir ahí. Exacto. Claro. Es la aceptación que no podés ir. Lo que pasa es que es como todo. Argentina necesita romper con la dependencia de Wall Street. Claramente. Es decir, pero ellos no hacían otra cosa que decir desde pero el día uno, es contradictorio escuchárselo a él. Que querían salir a los mercados internacionales. Pero además habla de la independencia con Wall Street y tenés una dependencia total con Washington. Por sea, no es que es un llamado a la soberanía nacional. Es decir, un gobierno nacional y popular tendría que lograr desarrollar un mercado de capitales argentino.
Y tendríamos que tener, muchas veces lo hemos planteado, empresas en Argentina dedicadas a venderte oportunidades de inversión y no solo dólares. Y acá tenemos, y es un problema ahora para Caputo también, Sí, claro. a la Salic ofreciéndote dólares, nada más. Lo único que hacen son agencias de cambio en lugar de agencias que canalicen la inversión el ahorro de los argentinos a la inversión. Volvió a hablar Milei, nos quedan un par de minutitos. Quería comentar dos temas, pero volvió a hablar Milei sobre la cuestión Malvinas. Lo hizo en una nota con un medio británico. Es curioso porque antes de que saliera la nota, salió todos los trolls y demás a instalar que Milei se había plantado ante un medio británico, a defender la soberanía argentina. Después, cuando leímos el texto de la nota, decía todo lo contrario, Fer. Sí, bueno, porque por un lado es un extenso artículo que hizo el diario The Telegraph, diario británico, prestigioso, habló de, su intención de que el Reino Unido levante el bloqueo a la venta de armas que tiene, ¿no? Está esta intención de comprar armamento y el bloqueo que mantiene Inglaterra después de la guerra de Malvinas le complica un poco. Y para eso, bueno, hizo algunas declaraciones sobre el tema Malvinas. Uno que llamó mucho la atención es que dijo que el territorio solo debería regresar a Argentina mediante negociación y cuando los isleños lo deseen. O sea, todo lo contrario Todo a lo defender contrario. la soberanía argentina. Sí, porque 2 párrafos después dice que la soberanía no se negocia, repitió eso, pero 2 párrafos antes había dicho Pero otra ¿la soberanía cosa. de quién no se negocia? La de los isleños. Porque si él le está dando agencia a los isleños, que ya sabemos que no existe, que es una población implantada. Claro, recordemos que colonial. Argentina no reconoce la libre determinación de los isleños porque dicen es una población trasplantada. En su momento, ¿te acordás que se organizó ese referéndum de los propios isleños que dijeron queremos ser británicos? Argentina no Pero lo porque reconoció. son británicos, ese es el punto. Claro. Son británicos, por eso no pasa por ahí el tema de la soberanía de Malvinas. Entonces, un presidente argentino diciendo, bueno, vamos a dialogar cuando los isleños lo deseen, dándole a los isleños esa prerrogativa, viene a ir en contra de todo lo que ha sido la política de defensa de la soberanía de Argentina, ¿no? Así que lo que intentaron hacer después en las redes, diciendo se paró, les Se dijo, plantó. no sé qué, todo lo contrario fue, ¿no? papelón. Además diciendo que, bueno, que quiere ir al Reino Unido y reunirse con el primer ministro y todo. Qué papelón. Y lo otro, lo tiramos quizás como un título, lo seguiremos desarrollando la semana que viene, el año que viene. Pero Falta mañana, ¿eh? vuelve la novela de la reelección de los intendentes a la provincia de Buenos Aires. Sí, ayer fue una de las cosas que dijo Carlos Bianco cuando habló que van a insistir. Vos sabés que ahora está limitado una ley que en su momento votaron María Eugenia Vidal con el acuerdo de Sergio Massa, ¿no? Sí. Está limitado a una reelección de los intendentes. Históricamente no hubo límites para la reelección y lo que quiere hacer ahora de nuevo, ya hubo un proyecto el año pasado en la legislatura que no prosperó, es eso, ¿no? Quitar la limitación a los intendentes para que puedan ser reelectos. Les urge a los intendentes votar ahora porque hay muchos que quieren, ya cumplieron 2 mandatos y quieren volver a reelegir en el 2027. Para Kicillof es importante porque los apoyan Sí. muchos intendentes, Así ¿no? es. Son más de 40 los de Movimiento Derecho al Futuro. Entonces, una de las cosas que le están diciendo es, bueno, vamos por la reelección y ahí dejaría a muchos contentos, pero en el peronismo hay diferentes miradas, ¿no? No me La Cámpora digas. y Massa no piensan. Lo veo ¿no? a Gaby que conoce el tema de cerca, que estabas ahí escuchando con atención. Sí, otra batalla más, ¿no? Porque se viene también lo de la batalla del PJ bonaerense, Así es. que habrá que ver qué terminan definiendo. Y ahí Kicillof, empujado por los intendentes a involucrarse, también como esto de las reelecciones.
Y yo me pregunto si Kicillof va a dejar en algún momento la agenda bonaerense para tener una agenda nacional, para salir a recorrer. Si él sigue, viste, metido en este barro bonaerense, le va a costar proyectar una imagen nacional. Así es. Yo creo que depende más de él, ¿eh? Y sí. Me parece que depende más de él que de los demás. Y sobre todo porque si lo que querés es proyectarte hacia un cargo como presidente, tenés que mostrar que ese tipo de cosas no te pueden condicionar. Nos vamos, ¿eh? Se termina este anteúltimo programa del pase matutino, del pase de la mañana de este año. Hoy a las 7 los espero para el último programa del pase de la tarde de este año. Mañana a las 10 hacemos el cierre del 2025 en esta franja horaria. Pero quédense enganchados todo el día al Destape, que siempre van a tener compañía, información, análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Compañeros, muchísimas gracias como siempre. Por favor, gracias Lo a mismo vos. al equipo del otro lado, un trabajo maravilloso que hacen como todos los días. A todos ustedes que nos eligen a diario y bueno, que disfruten de esta jornada. Ojo con el calor que está tremendo. Vayan No por se la vistan sombra. de negro. Bueno. Justo a tiempo, Tarde, nos avisaste justo a tarde. tiempo, Cande. Chao, que tengan buen día. Chau, chau. El Destape 1070. Radio y punto.